La comprobación de estas afirmaciones va a tomar mucho tiempo. Esto tendría lo de la señora López pasar por todas las fases de un proceso penal, y eso en el Perú y en otros países, por supuesto, también toma mucho tiempo. Va a tomar al menos 3 o 5 años. Miembros del gabinete Torres publicaron por fin sus declaraciones juradas de acuerdo a la ley 31457 promulgada por insistencia por el Congreso. Esto lo ha publicado el diario El Comercio. El titular de Vivienda, Heiner Alvarado, registra 3 indagaciones fiscales en curso. 6 ministros admiten en estas declaraciones juradas, 6 que tienen investigaciones fiscales en trámite. ¿Quiénes son? Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas, nombramiento ilegal en el cargo y otros. Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, lavado de activos. Rosendo Serna, ministro de Educación, negociación incompatible, está en investigación preliminar. Después sigue Heiner Alvarado, como les había dicho, está con negociación incompatible, aprovechamiento indebido de cargo, falsificación documentaria, delito contra la administración pública. Roberto Sánchez, fraude en la administración de persona jurídica. Dina Miloslavich, ministra de la Mujer, disturbios y desacato. Miren ustedes, tenemos, a ver, ¿quién más? Félix Scheros ya tiene una sentencia, patrocinio ilegal. Miren ustedes, qué bonito, todos tienen aquí en diferentes instancias. He leído solamente los que tienen investigaciones fiscales en trámite. Qué bonito nuestro ramillete de ministros elegidos por Pedro Castillo. Nosotros estamos enlazados vía Zoom con Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, procurador Maldonado, ex procurador Maldonado, a Exitosa Perú. Buenas tardes, señora Novoa, gusto de saludarla también. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué quiere decir esto en la lucha anticorrupción? ¿Qué quiere decir que un gabinete esté infestado de personajes que tienen sentencias, que tienen investigaciones en trámite y que ya tienen investigaciones sobreseídas, investigaciones archivadas, y de verdad que están imputados de todo: coacción, patrocinio ilegal, concusión, hay de todo, hay de todo? Bueno, es muy grave lo que usted describe. Es expresión de decisiones que ha tomado el presidente, el señor Castillo, y que contrarían políticas públicas ya establecidas para el Estado peruano en materia de lucha contra la corrupción, por no mencionar la vulneración de compromisos internacionales que el Estado peruano ha asumido al suscribir importantes convenios internacionales de lucha contra la corrupción, como la Convención de la ONU de lucha contra la corrupción o la Convención Interamericana de lucha contra la corrupción. Es la expresión más clara de un mundo al revés. Es decir, no solo es un gobierno que no cumple, que es negligente con la consecución de las políticas ya establecidas y de las obligaciones jurídicas señaladas. No solo se trata de un gobierno negligente, sino que se trata de un gobierno que deliberadamente, por acción y decisión exclusiva, de exclusiva responsabilidad de su presidente, adopta este tipo de calamitosas decisiones que en la práctica, materialmente, contravían cualquier posibilidad de continuar la tan importante lucha contra la corrupción. Simple y sencillamente porque se carece de autoridad política, moral y, por supuesto, jurídica para enarbolar la bandera de la lucha contra la corrupción desde el Poder Ejecutivo. De tal manera que, contrariamente a lo que señalan algunos ingenuos líderes políticos, acá no estamos frente a un gobierno que es permisivo frente a la corrupción. Acá estamos frente a un gobierno, y me refiero exclusivamente al presidente Castillo, un gobierno que tiene diseñado un esquema para continuar con prácticas de corrupción.
Muy bien, entonces aquí lo que estamos viendo es que no tienen ni siquiera las ganas de poner a personas que no tengan perfiles no inmaculados, porque no vamos a encontrar a gente inmaculada, pero aunque sea lejana a la corrupción, porque estamos viendo aquí gente que tiene que ver con lavado de activos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, Heiner Alvarado, ministro de Vivienda, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, falsificación documentaria, delito contra la administración pública. ¿Esos delitos es corrupción? Sí, por supuesto, son delitos que se conocen delitos contra la administración pública, es decir, delitos contra la integridad de la administración pública en diferentes formas y expresiones. Por supuesto que es lo que se conoce como corrupción, o diríamos, dado los actores, corrupción política. Así que de esto no hay duda. Estamos ante un presidente que, por supuesto, está muy lejos, ya digo, de ser un garante de la integridad del Estado frente a la corrupción, que es un veneno y que ha contaminado el Estado peruano no solo en su gobierno, sino desde hace muchos años, conforme lo demuestra muchas investigaciones, entre ellas, por ejemplo, la de Alfonso Quirós, que es muy conocida, entre otras, por supuesto. Así que sí, estamos hablando de delitos de corrupción, por supuesto, delitos contra la administración pública. Claro, porque cuando tú detectas esto, el primer ministro, el presidente, que es el que tiene la última palabra, lo que haces es extirparlo, no tenerlo y mantenerlo en el cargo. No, lo que hace uno es no nombrarlo. O sea, mire, tal vez la ruta que fue trazando el señor Castillo estuvo dibujada desde las 48 horas siguientes a haber sido nombrado en el cargo, con la designación lamentable de muchos ministros que unos no tenían perfil, otros simplemente estaban cobrando favores que de alguna manera habían invertido en la campaña, o sea, un quid pro quo. Yo doy para recibir algo a cambio. El único problema es que eso se hacía a costa de la integridad del Estado peruano y del erario público. Acá, a las 48 horas de haber asumido el mandato del señor Castillo, nombraba a personas que creían que sentían que el Estado peruano les tenía una deuda histórica y que por tanto merecían ser nombrados ministros. Otros, reitero, claramente cobraban un favor, de tal manera que en todo caso el señor Castillo trazaba un camino que no solo no ha corregido, sino que ha reafirmado con la designación de más de 50 ministros, muchos de ellos puestos ahí según las viejas tradiciones peruanas, pues no lo que se esperaba de un gobierno del cambio. Hay unos que llegan, por supuesto, con grandes oropeles, pero que finalmente en entrevistas dicen, miren, a mí un grupo de amigos me dijo que yo podía ser ministro y por tanto, claro, yo termino siendo ministro. O sea, ¿qué es esto? Los vicios y las prácticas del Estado peruano, por supuesto, de los que la derecha ha sido expresión más clara en los últimos años antes de Castillo, consagraron la puerta giratoria, los amiguitos. Hay gente que es, digo yo, son genios, son versátiles. Hoy día están en el Ministerio de Interior, mañana en el de Cultura, mañana en el Instituto Penitenciario. O sea, son dioses. Así no funciona el Estado peruano y así no se construye una carrera pública, que es esencial para que un Estado aplique políticas públicas. En este caso, ya digo, en el tema de corrupción, no solo estamos ante un gobierno y ante un presidente que no ha hecho absolutamente nada, que ha sido negligente. Ese no es el caso. Quería saber cómo ve el caso de Karen López. Ella ha hecho noticia, ha dado más detalles, ha dicho el tema también, dejó entrever el tema de la tesis del presidente de la República. Y yo me preguntaba al comienzo de este programa por qué la Fiscalía, de acuerdo a la tesis, no está haciendo absolutamente nada. Y también Indecopi, porque esa tesis es grupal y la primera dama de la nación no tiene nada
que ver con la protección presidencial. Y ahí sí se lograría saber, digamos, la verdad completa, porque es una tesis mancomunada. Entonces, ¿cómo ve el caso de Karelyn López? ¿Se va armando de una manera más contundente? ¿Se van corroborando sus dichos? Porque ya hay gente pues que está escondida, como los sobrinos, Bruno Pacheco, que no se presenta, está en la clandestinidad, y esto que Karelyn López soltó y dijo la tesis era algo no legal, ¿no? Y se sabe ahora que la tesis de la César Vallejo es 54% no auténtica. Y ya hemos visto a otros que les iniciaron procesos rápidamente y ahora se cruzan de brazos. Procurador, ¿cuál es su apreciación sobre estas dos cosas? Y mire, las declaraciones ampliamente difundidas de la señora Karelyn López nos dan cuenta de una serie de sucesos. Por supuesto, siendo el más grave el que se refiere a la presunta red de corrupción en el Ministerio de Transportes y otros ministerios, la presunta participación del propio presidente de la República en estas redes. De hecho, como usted bien lo dice y lo anota en su pregunta, sus sobrinos están siendo procesados y se encuentran en este momento prófugos. En fin, se va construyendo toda una trama de corrupción que nuevamente, así como en otros gobiernos, tiene como protagonista o tendría como protagonista al propio presidente de la República. Eso es muy, muy grave, por supuesto. Pero además da cuenta de la falta de idoneidad política del jefe de Estado, de comprobarse, por supuesto, estas afirmaciones. Pero hay que decir lo siguiente, la comprobación de estas afirmaciones va a tomar mucho tiempo. Esto tendría lo de la señora López pasar por todas las fases de un proceso penal, y eso en el Perú y en otros países, por supuesto, también toma mucho tiempo. Va a tomar al menos 3 o 5 años. De tal manera que hay valoraciones que hoy día puede hacer la ciudadanía. Un ciudadano modesto como yo puede decir con toda claridad que lo que se ve es un gobierno, ya digo, que no solo ha sido negligente en materia de lucha contra la corrupción, sino que está activamente envuelto en presuntos actos de corrupción. Y la pregunta es, ¿qué hacemos frente a eso? Es decir, ¿vamos a seguir tolerando hasta que termine su mandato? Esto es algo insoportable en el contexto en el cual 30 años, en los últimos 30 años, los mayores líderes políticos de este país han traicionado al Estado peruano precisamente en esa materia. Entonces, esa es una pregunta que tiene que responderse la ciudadanía y, por supuesto, el Congreso. La respuesta no es fácil porque es una respuesta que pasa por alternativas de legitimidad, no tonterías como estas de la traición a la patria por lo de Bolivia, que desde mi punto de vista es una absoluta falta de irresponsabilidad por parte del Congreso. Pero también, y en un tercer nivel, y ahí entro el tema de la tesis, también estas declaraciones muestran la hilacha del señor Castillo y su entorno. Estas celebraciones, francamente, la forma como esta señora denuncia estas cosas, la falta de calidad. Mire, todo esto realmente es realmente inaceptable, es realmente grotesco. Es la hilacha gobernando. Entonces, francamente, a mí me produce un profundo desagrado como ciudadano, porque hemos conocido en el Perú héroes y grandes presidentes y grandes líderes. Y entre ellos, sobre todo, la sindéresis, el comportamiento austero le ha caracterizado esas conductas heroicas. Entonces, realmente esto es grotesco, por decirlo menos, y eso incluye mi valoración sobre el supuesto fraude en la tesis. Muy bien, ha quedado muy claro, muchísimas gracias. Ha sido Antonio Maldonado, y ex procurador anticorrupción. Muchas gracias por estar aquí en Exitosa Perú.